Hola a todos, vamos a comenzar la lección 7 y con ella abrimos un bloque muy importante, un bloque en el que nos vamos a centrar ya desde luego en la Constitución Española y en todas las fuentes del derecho desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, aunque naturalmente en cada uno de los temas pues también hagamos una reflexión, una introducción o un planteamiento más teórico considerando la Constitución, la ley, las fuentes internacionales y luego la jurisprudencia como fuentes esenciales de nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, un bloque de gran trascendencia y es el bloque relativo a las fuentes del derecho en el sistema, en el ordenamiento constitucional español. Va a abarcar las lecciones 7, 8, 9 y 10. La primera de ellas, que es la lección 7, por lo tanto, dice la Constitución como fuente y se centra en uno de los sentidos de la Constitución. Cuando hablamos de los conceptos de Constitución, ya dijimos que había un concepto jurídico formal que concibe la Constitución como norma jurídica suprema de un ordenamiento. Esto, desde luego, es una perspectiva esencial y desde las fuentes pues es la perspectiva básica. La supremacía de la Constitución es un principio que, como ha dicho el Tribunal Constitucional Español en su declaración 1/2004, es un principio implícito en la propia Constitución. No es necesario que la Constitución diga expresamente que la Constitución tiene supremacía, porque la Constitución es la norma suprema. Esto tiene naturalmente dos grandes consecuencias. Por un lado, la necesidad de garantizar jurisdiccionalmente esa supremacía, de tal manera que cualquier otra norma sea considerada de rango inferior y en caso de contradicción, pues cualquier norma contraria a la Constitución tiene que ceder, tiene que ser expulsada del ordenamiento o en cualquier caso por lo menos no puede ser aplicada cuando entre en contradicción con la Constitución. Este es el primer gran pilar. Ahora veremos cómo se ha ido asentando la primera gran consecuencia de la supremacía normativa de la Constitución. Y la segunda, como es obvio, es el tema de la rigidez constitucional, es decir, para que la Constitución sea suprema a otras normas, la Constitución no puede ser reformada por cualquier otra norma. Es decir, se requieren, como ya también conocemos, mayorías cualificadas o procedimientos, en todo caso, especiales para la reforma de la Constitución. Vamos a ver cómo se han ido asentando esos principios y luego, naturalmente, en el resto del tema pues iremos viendo cómo se aplican estos en el caso de la Constitución Española de 1978. Bien, comenzando por lo tanto por la supremacía, la superioridad de rango de la Constitución, es decir, la consideración de la Constitución como una norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento. Hay que decir que la situación fue muy distinta en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, la Constitución de 1787, si bien no establece un control de constitucionalidad, pues este pronto se dio a existir, pronto se implantó, y se implantaría tan pronto como en el año 1803, a partir de la sentencia Marbury versus Madison, uno de los leading cases, una de las sentencias más famosas, más importantes de toda la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En ella, el juez Marshall razona que cuando se produce una contradicción entre una ley y la Constitución, precisamente por el sentido de la Constitución, tiene que prevalecer esta, porque la Constitución decía una de dos: o aplicamos la ley o aplicamos la Constitución. Si aplicamos la Constitución, pues es porque esta tiene una consideración de norma suprema. Si aplicáramos, si no prevaleciera la Constitución, entonces estas serían intentos vanos e inútiles de controlar, de limitar un poder que por su propia naturaleza sería incontrolable, ¿no? Eso es lo que venía a decir el juez Marshall.
o aplicamos la Constitución cuando hay una contradicción entre Constitución y ley, o de lo contrario la Constitución perdería todo su sentido, no tendría ese sentido que ya conocemos garantista, ¿no? Ese sentido de limitación del poder, porque significaría que al final el legislador puede hacer lo que quiere y que no tiene que respetar esa supremacía de la Constitución. Como digo, esto es una sentencia del año 1803, es absolutamente esencial, lo vamos a poner aquí, aunque yo creo que a todos ustedes lo conocen, pero es muy importante. El caso Marbury versus Madison, una sentencia en la cual el ponente fue el juez Marshall, John Marshall. Bien, en Europa, sin embargo, la situación fue muy diferente. La situación fue muy diferente, dado que a lo largo de todo el siglo XIX no se asienta ese principio de supremacía constitucional. La Constitución se va a considerar un documento político y como tal documento político no se establece esa supremacía. Se supone que es un documento orientador para el funcionamiento de los poderes públicos, para regular la relación básicamente entre la corona y el Parlamento, es decir, cuál es la posición de la corona y cuál es la posición del poder legislativo. Y tendremos que esperar mucho más tarde, a pesar de que la primera Constitución Europea, como sabemos, es de 1791, que es la Constitución francesa, sin embargo, tendremos que esperar hasta principios del siglo XX, en concreto hasta 1920, y encontraremos en la Constitución de Austria el primer Tribunal Constitucional. Se produce la siguiente situación. El Poder Judicial, a diferencia de lo sucedido en Estados Unidos, no había garantizado la supremacía de la Constitución, no había establecido con claridad ese principio y por lo tanto no había aplicado la Constitución sobre la ley en caso de conflicto. Por eso Kelsen, que es Hans Kelsen, que ya por supuesto lo conocemos, es el inspirador de esa Constitución austríaca de 1920, decide establecer un órgano nuevo. No podría haber pensado encomendarle al Poder Judicial, como se había producido en Estados Unidos, esa garantía de la supremacía de la Constitución, pero no. Decide crear un órgano nuevo que es el Tribunal Constitucional. Probablemente porque las inercias hubieran sido muy fuertes y hubiera sido difícil imaginar que de repente el Poder Judicial iba a asumir esta función. Crea un órgano nuevo, este órgano es denominado Tribunal Constitucional y este órgano es concebido por Kelsen no como parte del Poder Judicial, sino más bien como un legislador negativo. Es verdad que actúa como los jueces con criterios jurisdiccionales, es un auténtico tribunal, es una auténtica jurisdicción, pero no, como digo, parte del Poder Judicial, porque a diferencia del Poder Judicial, que está sometido a la ley, que es la idea que ha imperado en todo el continente europeo y según el cual la ley se concibe como ley formal, es decir, como norma superior de un ordenamiento, con la salvedad esta de la Constitución. En cambio, el Tribunal Constitucional no está sometido a la ley. No está sometido a la ley no quiere decir que no la tenga que cumplir, sino que puede establecer la inconstitucionalidad de una ley cuando ésta contradice la Constitución. Por lo tanto, su decisión va a prevalecer, la decisión del Tribunal Constitucional va a prevalecer incluso sobre la propia ley. Por eso, de esta manera se garantiza esa superioridad de rango. Y hay que decir que cuando el Tribunal Constitucional declara que una ley es contraria a la Constitución, esto va a tener efectos erga omnes, esto va a tener efectos generales. La ley va a ser expulsada del ordenamiento, va a ser en realidad derogada. El efecto técnico de la sentencia del Tribunal Constitucional es la derogación. Por eso es un legislador negativo. Es un legislador porque puede alterar o puede derogar una ley. Pero es negativo porque no puede crear una nueva ley, no puede establecer derecho nuevo, simplemente tiene que mantenerse en esa posición o en esa función, el Tribunal Constitucional. Su función, como digo, es derogatoria, a diferencia de lo que sucede en el caso de Estados Unidos, que como hemos visto en la sentencia del juez Marshall, simplemente se trata de una cuestión de aplicación, no de que la ley inaplicada vaya a quedar derogada, sino que simplemente hay una contradicción entre la ley y la Constitución, se aplica la Constitución. Es verdad que luego en Estados Unidos también
hay un efecto importante cuando sea la Suprema Corte la que diga, la que señale la incompatibilidad entre la ley y la Constitución. Ese principio es el principio stare decisis. El principio stare decisis lo que significa es que todos los jueces y tribunales van a estar vinculados a lo que diga la Suprema Corte. Por lo tanto, todos los jueces y tribunales de los Estados Unidos vendrán obligados en aplicar una ley cuando la Suprema Corte diga que se tiene que inaplicar. Como vemos, dos vías. Este modelo de Estados Unidos, que ha sido llamado control difuso, y el modelo europeo, que ha sido llamado modelo de control concentrado. El modelo de Estados Unidos en estas fechas, vamos a poner aquí control difuso, y el modelo europeo, que sería control concentrado, y vamos a poner por lo menos los datos básicos: 1920, Austria y el Tribunal Constitucional, que es donde va a nacer. Bien, eso como primera consecuencia, primer gran pilar de la Constitución como norma jurídica suprema. También tenemos que añadir el segundo, y el segundo es esa especial rigidez. Esa especial rigidez impide que la Constitución sea reformada por cualquier ley ordinaria. Esto no vamos a incidir más porque ya en la lección correspondiente a la teoría de la Constitución hablamos de esos mecanismos de rigidez, que pueden ser mayorías cualificadas, que puede ser la disolución de las cámaras para la convocatoria de nuevas elecciones, o que pueden ser, por supuesto, referéndums. De esta manera se garantiza eso que se llama superlegalidad, ¿no?, de la Constitución. Prevalece o está por encima de la ley. Bien, en el caso de la Constitución española, como hemos dicho, es importante establecer estas consecuencias. En el caso de la Constitución española se establece primero la vinculatoriedad de la Constitución a todos los ciudadanos y los poderes públicos. Esto está en el artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esto, en primer lugar, quiere decir, por supuesto, que la Constitución forma parte del ordenamiento jurídico, no es algo diferente al ordenamiento. De hecho, como sabemos, es la propia cúspide del ordenamiento. El Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha establecido que sin embargo, que la vinculatoriedad a la Constitución no tiene la misma naturaleza en el caso de los ciudadanos y en el caso de los titulares de los poderes públicos. En el caso de los ciudadanos es una vinculación negativa, es decir, que los ciudadanos son libres y pueden hacer lo que consideren siempre que no contradigan a la Constitución. La Constitución es así un límite. Es verdad que puede haber excepciones, como es el caso de que la Constitución establezca deberes concretos, por ejemplo, el deber de sostenimiento a los gastos públicos a través de un sistema tributario que vaya a establecer naturalmente ese deber, que vaya a regular ese deber de contribución. Pero salvando eso, los ciudadanos se conformarán o se limitarán a ese alcance negativo de sometimiento a la Constitución. En cambio, los titulares de los poderes públicos tienen, además, los propios poderes públicos, obligaciones positivas, es decir, tienen que actuar de conformidad a la Constitución. Su actuación va a ser en alguna medida un desarrollo, una aplicación de la Constitución. Ha dicho el Tribunal Constitucional que en el caso de los titulares de los poderes públicos esas obligaciones conllevan el acatamiento a la Constitución, pero esto no significa adhesión o conformidad necesaria con todos los preceptos de la Constitución, en modo alguno. Pero sí por lo menos aceptación de la propia Constitución y una implicación en su cumplimiento, en su acatamiento, compatible con las propuestas de reforma, es decir, cualquiera de los poderes públicos, y en su caso de los distintos partidos políticos que van a acceder al poder legislativo o al poder ejecutivo, pueden naturalmente establecer formas para la reforma de la Constitución, hacer propuestas de reforma constitucional, pero tienen esa obligación de acatamiento. Por lo tanto, como digo, en la Constitución española, esa primera idea, el artículo 9.1, el acatamiento,
o sea, el sometimiento de todos a la Constitución, sometimiento de los ciudadanos y sometimiento de los poderes públicos. Pero luego está también el principio de aplicación directa. La aplicación directa significa que la Constitución, desde el 29 de diciembre de 1978 que entró en vigor, se aplica a toda la regulación de los poderes públicos y a toda la regulación de los aspectos sociales que son objeto de su normación. Naturalmente, esto tiene matices en algunos casos. Por ejemplo, como veremos en su momento, los principios del capítulo tercero del título primero, ya dice la Constitución que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y solo pueden ser alegados a los tribunales, que esto es lo importante, de acuerdo con las leyes que los desarrollan. Por lo tanto, esto es una excepción al principio. El principio de aplicación directa significa que no hace falta que el legislador desarrolle la Constitución para que ésta sea aplicable. Y en cambio, en este capítulo tercero, sí sería necesario ese desarrollo legislativo. Esa es la diferencia importante. Por eso el tribunal en algunos casos, cuando no hubo desarrollo legislativo, dijo no, la Constitución se aplica directamente. Es el caso de la objeción de conciencia del servicio militar, por ejemplo. Durante los primeros años de la Constitución no había una ley que regulase la objeción de conciencia, entonces el Estado entendía, bueno, pues todavía no se puede aplicar porque no lo ha establecido el legislador. Pero el Tribunal Constitucional dijo sí, tiene aplicación directa desde la Constitución. Eso es predicable, como digo, de toda la Constitución, y la única excepción sería esos principios del capítulo tercero del título primero, que sí van a necesitar un desarrollo legislativo. Bien, esos serían algunas de las consecuencias: la aplicación directa, la vinculación a los ciudadanos, y una tercera sería el alcance abrogatorio, es decir, anulatorio o derogatorio de todas las normas contrarias a la Constitución. Respecto a las leyes anteriores a la Constitución, o sea, respecto a las leyes posteriores, la cuestión es muy clara, es un alcance anulatorio. La Constitución prevalece como norma superior y por lo tanto esto se va a garantizar por las vías que ya conocemos. En el caso de la Constitución española, pues a través del Tribunal Constitucional, que a través de vías como el recurso